Si quisiéramos enfocar a la gente que está interesada en el arte, pero quizá no es de nuestro campo de la historia del arte y quiere empezar a formarse, utilizando el cine y literatura como vías hacia el arte, ¿qué recomendaría? Pues buena pregunta. Yo no llegué al arte de esa manera. Para mí mi relación con el arte sigue siendo, es muy visual, muy, muy visual. Y después lo que he Sí. aprendido es que informar esa experiencia es una maravilla y se convierte en una profesión y en una vida, ¿no? Pero entonces, mi relación con el arte ha sido muy directa con obras de arte o con edificios o lo que sea. Si pienso en qué libros y qué películas, ya te digo, yo no llegué así al arte, pero películas, cualquier cosa que produzca emoción realmente, ¿no? Cualquier cosa que te emocione, el arte produce una emoción parecida, ¿no? Te puedo hablar de películas que yo creo que informan bien sobre arte. A mí me gustan mucho, por ejemplo, las películas de Peter Greenaway. Son muy raras, se parecen al arte. Las que ha hecho sobre arte, sobre Goldsmith hizo una, sobre Rembrandt ha hecho otra. Y están muy influidas por el mundo del arte, por la historia del arte, diría yo, en el sentido de que son muy ambiciosas, quieren ser nuevas, tienen una mirada muy clara y muy enfocada hacia el pasado y tienen una ambición de renovar. Y eso lo ha hecho siempre la historia del arte, ¿no? En ese sentido, Peter Greenaway. Si te pones a pensar en películas sobre arte, hay una muy famosa ay, se me olvida el nombre ahora, de Caravaggio, de Derek Jarman sobre Caravaggio. Ujú. Una película también muy radical, yo creo que con un acercamiento que es muy bueno y muy fresco. Pero es una cosa las películas sobre arte, en mi opinión, tienen casi siempre una gran carencia, en mi opinión, ¿eh? Que es que se centran en el artista y no en el arte. Sí. Y eso es muy diferente de mi relación con el arte, que a mí el artista quiero saber sobre ella o sobre él para aprender sobre el cuadro. O a veces escribí una vez un artículo sobre lo dura que es para Rubens la lucha para vencer los prejuicios sociales que tiene en su época. Él cree mucho, él quiere tener éxito y para tener éxito tiene que casi dejar de ser pintor, cosa que no hace. Entonces, eso es biografía, no es arte, y me gustó mucho ese artículo. Pero a mí lo que me gusta es mi relación con el arte, insisto, que es más visual, y por lo tanto, cuando una película se centra mucho en el artista, yo salgo siempre pensando, bueno, aquí de arte no me han hablado de Turner o Claro. me han hablado de lo que sea, pero no me han Sí, hablado de de arte, Mr. no he Turner. aprendido sobre arte. Mm. Aprendo sobre arte con este colega que me enseña que el dedo se junta con la tela, eso sí que me enseña. Claro. Claro, porque otro ejemplo de película, por ejemplo, que se centra en artistas y que además son artistas que tienen biografías que todavía se continúan estudiando y ni siquiera están claras, pero ellos construyen así a su forma como lo ven. Por ejemplo, la película de Van Gogh interpretada por Kirk Douglas, por ejemplo, pues, es un Sí, bueno, ejemplo. eso me gusta mucho, la verdad, porque es que Kirk Douglas es una época en la que esos actores son menos realistas, ¿no? Son muy teatrales y me gusta mucho, me recuerda a Rubens un poco, a esa generación. Quizá lo más curioso que yo he visto en cine sobre arte, o sea, el Van Gogh con Kirk Douglas a mí sí que me gusta mucho. Hay una película de Kurosawa que se llama Los sueños, que no me acuerdo cuántos sueños, pues uno es sobre Van Gogh. Y el actor, y es difícil, lo puedes encontrar en YouTube, pero es difícil porque no te dejan aislar solo esa parte, no sé por qué, ¿no? Pero si buscas Los sueños de Kurosawa, la parte de Van Gogh, que es uno de los sueños que está teniendo el protagonista de la película. Y en ese sueño aparece Van Gogh. Y el actor es Martin Scorsese, hace de Van Gogh. Lleva la ¿Sí? oreja Ah, no lo cortada, lleva sabía. una venda con la oreja cortada, ¿no? Y no dice nada. Entonces, sencillamente va por los campos con su caja de pinturas y su caballete buscando como un loco, ¿no? Y en cierto momento coge una escalera y se mete en un cuadro. Y ese cuadro es un campo de trigo, es un cuadro de Van Gogh. Ujú. Y va andando por ahí, primero entre pinceladas y después dentro del trigo. Eso me encantó, porque ahí sí que veo yo un intento de correspondencia entre forma y contenido, que esa Sí. correspondencia es lo que es el arte, entonces lo convierte en algo nuevo, no es solo contenido, que es lo que es cuando solo hablan de la vida, qué le pasó a un artista, cuándo nació, qué hizo. Bueno. Otra con la que me pasa algo parecido es, a mí sí que me gusta acercarme a la vida de los artistas, pero de fantasía. Cuando Woody Allen hace una película, que no me acuerdo cómo se llama, en la que viajan en el tiempo al París del siglo XIX, Sí. principios del XX. Midnight in Paris, ¿no? Exacto, eso me encanta, porque me hace ilusión ver a Picasso, que es un arrogante y un chuleta, y ver a Toulouse-Lautrec, que eso pues... Dalí, Eso me Hemingway. divierte. Sí. Eso, y ver cómo Woody Allen se imagina que Picasso es un arrogante y un chulo, pues eso me hace gracia, ¿no? O Adrian Brody haciendo de Salvador Dalí también. También, Muy exacto, bueno. muy divertido ahí.
pero son cosas distintas, ¿no? Y libros, la literatura sí que lleva una emoción profunda para mí. Lo que tiene el arte es la pintura. Estoy pensando en alto aquí un poco, pero y además os lo digo a vosotros que sentís lo mismo que yo, pero es esta armonía, es lo que la forma le da al contenido que lo convierte en un plus. Una buena manera de explicar eso. No sé dónde leí yo esto, hace poco además, pero se me ha olvidado. Si dos personas quieren cruzar una plaza, si lo hacen andando, pues lo han hecho andando, no tiene mayor interés. En cambio, si lo hacen danzando, han hecho una cosa que es muy, muy diferente. Puedes decir, bueno, danzando, ¿qué han hecho? Han llegado de un lado de la plaza al otro, han hecho lo mismo que los que iban andando, ya, pero lo han hecho danzando y ahí lo formal ha hecho una aportación que ha convertido a ese tránsito en una obra de arte, ¿no? Eso sí que se encuentra en la literatura, evidentemente se encuentra en la literatura, ¿no? Y la gran literatura a mí me lleva a pensar en arte y me lleva a subrayar y a apuntar cosas que yo quiero decir cuando escribo. Y para mí la gran literatura es, pues, lo que... En este confinamiento yo he leído La Odisea, que se lee muy bien, una traducción muy bonita, muy animada. A mí me gusta mucho, por ejemplo, no sé, había bajado unos libros, había visto como de lo que íbamos a hablar, y había bajado unos libros, y a mí últimamente he encontrado libros que a mí me han hecho eso, ¿no? Pues este de John Banville me encanta, un escritor irlandés. Bueno, no sé si se ve, está... Bueno, Sí. El mar. no tiene mucho sentido enseñarlo aquí, pero la muy buena literatura hace eso, te estás constantemente como con sensación de asombro, de anda, no se me había ocurrido, qué maravilla, estás constantemente con viviendo asombro, ¿no? Y lo vives por lo que lo formal aporta al contenido concreto. Lo hace Nay Paul, lo hace John Banville, pues a cada uno lo que le guste, ¿no? Me gusta muchísimo leer filosofía antigua. Parte de la filosofía antigua es difícil, pero no es tan hermética como la del siglo XVIII, por ejemplo. Antigua me refiero a los griegos, ¿no? Y yo he encontrado que se lee mucho mejor, por ejemplo, directamente la poética de Aristóteles que cuando leíamos en la facultad un libro sobre ese libro, que se convertía en un follón que no había quien lo entendiese, ¿no? Totalmente. Y se lee muy bien a Platón, es un muy, muy buen ensayista. Puede ser muy esotérico y muy metafísico a veces, pero es muy buen ensayista, se lee muy bien, sus ideas sobre la belleza son muy esotéricas, pero joder, tienes ganas de creer en ellas según vas caminando con él leyendo, ¿no? Y eso, hay otro escritor que a mí me gusta muchísimo, te voy a enseñar el libro a ver si se ve. Es un escritor que me encontré por casualidad, es un profesor jubilado, es un irlandés, se llama Dennis, por ahí lo pone. Pero esto Sí. sale al revés en la pantalla, no sé cómo sale. No, se ve bien. No, se ve bien. Vale, Dennis Donoghue, ¿no? Dennis Donoghue. Y escribe libros, él es un experto en literatura inglesa o anglosajona, vamos, en inglés. Y escribe libros sobre esos temas, pero este en concreto se llama... Speaking of Beauty. Entonces, claro, él empieza diciendo, la belleza no se puede definir, pero se ha escrito mucho sobre ella. Vamos a entrar en conversación con esa tradición. A mí me gusta muchísimo ese escritor y me da muchas ideas para mí, para escribir yo, o si no estoy escribiendo, para pensar, ¿no? Me sirve para la historia del arte de sobra. Y después libros, hay un género de libro que es muy anglosajón también, que tengo aquí dos ejemplos. Uno es un libro de una experta en John Ruskin, en Ruskin, ¿no? No se lo pronuncio así mal, pero en español. Why Ruskin Matters. Why Ruskin Matters, exactamente. Es este tipo de libro escrito por académicos, lo que en inglés se llama académicos, ¿no? Por profesores, por gente seria, de verdad. O sea, que pertenece a esa profesión que es combinar imaginación y rigor, ¿no? Y pensar que descubrir que mirar al pasado es abrir camino. Este libro es una preciosidad de libro y es que el título dice exactamente lo que es el libro. ¿Por qué leer a John Ruskin ahora? Es una cosa importante. Y John Ruskin está hablando sobre el gótico veneciano y a mí a lo mejor el gótico veneciano es algo en lo que nunca me había parado, pero es una maravilla el libro para leer y te da... Y el otro es otro pues parecido. Este es un profesor de filosofía. Ella es profesora de historia del arte, experta en Ruskin, pero que se llama así. Este es un profesor de filosofía. Este es un profesor de filosofía aficionado a la montaña y a caminar, que yo lo soy también.
Entonces él se pasa un verano en el lugar, en los Alpes, al que iba Nietzsche y va a visitar, bueno, va a recorrer los caminos que recorría Nietzsche, pero él es caminante también y es montañero, ¿no? Y entonces, haciendo esto un verano, te está hablando de su relación con Nietzsche y es precioso el libro también, de manera que si yo me leo a lo mejor... bueno, Nietzsche tiene cosas muy legibles y otras que no, pero te puedes leer un libro indirecto sobre Nietzsche que sea una cosa insoportable y este libro es muy bonito para entender por qué relevancia tiene para mi vida aquí ahora también. Ese género, cuando está escrito con el máximo de rigor por gente, pues imagínate, son profesores de universidades, de literatura o de arte o de filosofía, que tendrán una carrera muy académica y han hecho un libro un poco más de difusión en el sentido más alto de la palabra. Ese tipo de literatura me encanta. Me gustaría hacer eso a mí, ¿no? Hay que tener tiempo. El mundo académico permite eso, el mundo de los museos no, porque como os he dicho, bueno, el mundo de los museos da mucho trabajo y tenemos que escribir mucho para el museo, que es una bendición, es una gran suerte, pero Claro. escribir sobre otra cosa, pues hay muy poco tiempo, ¿no? Pero ese tipo de literatura, te diría yo... Más no sé, cercano. sí. Entonces, bueno, de todo, pero yo creo que muy buenos libros de ensayo y la literatura que sea en la que reconozcas arte de verdad en el sentido de que sin apenas percibirlo estás viviendo una experiencia a caballo de lo formal, de no solo el contenido, sino ese plus que le da lo formal al contenido.